Hola a todos, mi nombre es Paola Donoso Riquelme. Actualmente me desempeño como académica en la Universidad de Magallanes de la ciudad de Punta Arenas, en Chile. En esta oportunidad los quiero invitar a una conferencia que daré titulada El cero, un número diferente a los demás. Es un seminario de historia de las matemáticas organizado por los amigos de Cálculo para Todos. La conferencia va a ser un recorrido histórico del origen del cero, cuál fue la necesidad de la sociedad para crear el cero. Vamos a ver el cero, el concepto que nos entregan los árabes y también el concepto que nos entrega la cultura maya, que son muy diferentes. El cero es un número diferente a los demás. Al ser diferente, tiene que ser tratado de manera diferente. Inicialmente, yo soy profesora de educación básica, impartí clases en escuelas de primaria, específicamente en los primeros cursos, en primero, segundo, tercero o cuarto de primaria o educación básica en Chile. Con esa experiencia me di cuenta que los niños disfrutan de las matemáticas. Hasta cuarto básico es un deleite aprender matemática y jugar con matemática. Pero luego, a medida que avanzan en su escolaridad, se desencantan con las matemáticas. Uno de los factores que está comprobado que genera serias dificultades en la adquisición del sistema de numeración es el cero. El cero tiene un comportamiento diferente al resto de los números. Vamos a hacer este recorrido histórico, vamos a presentar que el cero también está presente en el humor por tener cualidades específicas y vamos a terminar con los resultados de una investigación donde se analizó la presencia del cero en textos escolares. Con todo ello, vamos a concluir que el cero es un número diferente a los demás y por esa razón necesita ser enseñado de manera diferente. Quedan todos cordialmente invitados para el miércoles 20 de enero del año 2021 en los siguientes horarios. A las 17 horas de México, que equivale a las 18 horas de Perú, y que es equivalente a las 20 horas de Chile. Están todos cordialmente invitados. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la continuidad de este seminario de la historia de las matemáticas. En esta ocasión me permito presentarles a la doctora Paola Donoso Riquelme de la Universidad de Magallanes, Chile. Ella tiene un doctorado en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada de España 2015. Es máster en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España en el 2010. Magíster en Ciencias de la Educación, con mención de dificultades de aprendizaje, Pontificia Universidad Católica de Chile del 2008. Es académica, investigadora y docente dedicada a la formación de profesores en el área de la didáctica de la matemática, dirigido a profesores en formación y en ejercicio. Desarrolla las líneas de investigación, dificultades del aprendizaje en matemáticas y formación de profesores. Es postítulo de Methodological and Communicational Strategies in the Use of English, dirigido a educadoras de párvulos y profesores básicos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias de la Educación en el año 2002. Licenciado en Educación, profesora de Educación General Básica por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile en 1998. Tiene publicaciones indexadas y ha impartido múltiples talleres, entre ellos compartiendo experiencias y herramientas tecnológicas para el desarrollo de clases virtuales, dirigido a docentes de educación parvularia, educación básica y educación media del Colegio Maipo en Puente Alto, realizado de agosto a diciembre del 2020. En esta ocasión, la doctora nos va a exponer el tema El cero, un número diferente a los demás. Le damos una bienvenida y agradecemos su presencia en este seminario de la historia de las matemáticas.
Hola, buenas tardes en México, buenas tardes noche acá en Chile. Me encuentro en la ciudad de Punta Arenas. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes aspectos que a mí me han llamado la atención, específicamente del cero. Como lo dije en el video promocional, inicialmente yo soy profesora de educación básica y me encanta trabajar con niños y me encantó ver en la práctica cómo ellos van desarrollando el pensamiento numérico. Y dentro de mi experiencia, yo pude observar que los primeros años es bonito encantar a los niños con las matemáticas. Uno juega con números, nosotros teníamos la bolsa de las matemáticas, y tenía paletas, tapas de bebidas, tenía diferentes objetos con los cuales jugábamos a las matemáticas. Pero ¿qué pasó? Que hay niños que se van quedando atrás. Hay conceptos que no comprenden, hay conceptos que generan dificultad y uno como profesora no se da cuenta específicamente qué es lo que está pasando. Cuando tenemos un grupo de 30 alumnos, acá en Chile hay cursos en escuelas públicas que tienen 44 niños en una sala, se hace difícil poder saber qué está pasando con ese niño específicamente. Bueno, a partir de aquello fue que decidí estudiar el magíster en dificultades de aprendizaje y mi motivación eran las matemáticas. Bueno, y como este seminario trata acerca de la historia de las matemáticas, yo les voy a contar la historia que ha tenido el cero. El cero, vamos a ver cómo se originó en continentes como Europa, África y Asia, y vamos a ver que se originó de manera totalmente distinta en nuestra localidad, que viene a ser Centroamérica, a través de la cultura de los mayas. Voy a compartir pantalla. Bien, entonces, tenemos que el cero es un número diferente a los demás, y vamos a ver por qué. Desde su origen, el cero es diferente al resto. Vamos a ver, en YouTube existe un relato del cero y cuenta esta historia, de ahí saqué esta imagen. Y es muy bonita, es un video breve, es como un corto, y va contando la historia de este niño que llegó a esta escuela y está vivo o está muerto. Es una momia. Lo que es evidente es que es diferente al resto. Es una historia muy bonita que cuando puedan la revisen. El cero está en el humor. Es uno de los pocos números que tiene un extenso chistes de diferente tipo. Acá voy a presentar algunos. ¿Qué es un 8? Un cero con cinturón. Bueno, puede parecer muy tonto, pero tú se lo muestras a los niños y les encanta. Yo lo probé. Acá tenemos otro, que es un chiste. Jaimito llega del colegio y la madre le pregunta, ¿cómo te fue hoy, Jaimito? Y Jaimito responde, como en el Polo Norte. ¿Cómo es eso, Jaimito? Todo bajo cero. Nuevamente tenemos el concepto de cero, bajo cero. Pero uno no dice arriba de cero. Uno no mide las temperaturas bajo cero o arriba de cero, que podría ser, pero no se utiliza, no existe. Acá tenemos otro que tiene que ver un poco con la física. Vamos a ver que no logro ver la parte de arriba. Ahí sí. Te amo con todas mis fuerzas. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. No te amo. Si se van dando cuenta, el concepto de cero tiene que ver con nada, con vacío, con no existencia. Acá tenemos otro. ¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo.
La verdad es que son chistes muy tontos. En Chile diríamos que son humor blanco, son chistes muy sanos y que tú se lo cuentas a los niños y lo van a disfrutar. Se van a reír, van a llegar a la casa contando el chiste a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Y hace bien reírse un poco con las matemáticas. Hace bien, yo creo que rompe este mito de gente seria, de gente con poco humor. Yo creo que hace falta agregar humor a nuestras clases de matemáticas. Como ya les mencioné, yo soy profesora inicialmente de educación básica, entonces Un poco voy a estar enfocada al desarrollo del pensamiento en los niños, en la sala de clase, sobre todo en educación primaria. Sigamos con otro. Acá está el cero, mirándose en un espejo. Y este cero dice cero estrés. Claro, el lenguaje tiene su significado, o sea, 3 de número y estrés de estado de ánimo, digamos. Pero bueno, hay muchos, van a encontrar en las tiras de Mafalda, de Kino en Argentina, en las tiras de Condorito, de Coné, de acá de Chile, siempre van a encontrar algún chiste referido al cero. Y eso es producto de su especificidad. El cero es especial. El cero tuvo una trayectoria muy larga a través de la historia a cómo se origina. El, los números en general surgen por una necesidad de la sociedad. Bueno, continuando con nuestra presentación, pedimos disculpa por el inconveniente. Ahí estábamos viendo la necesidad de contar. Yo les estaba diciendo que yo no me imagino al hombre contando con los dedos de los pies, pero es lo que nos dice la historia. Y que nosotros tenemos de alguna manera un sistema de numeración decimal debido a los dedos de las manos. Eso es lo que nos cuenta la historia. Continuando, vamos a ver que el hombre, como pasa a ser nómade y pasa a ser sedentario, cuando es nómade solamente cuenta colecciones de objetos de poca cantidad. Puede ser los miembros de su tribu, puede ser algunos animales que haya encontrado, pero al ser nómade no posee grandes propiedades y no tiene la necesidad de contar grandes cantidades de objetos. Partiendo de ahí es que la historia nos cuenta de que contando con los dedos de las manos y agregando los números de los pies llegaba a 20 objetos. Pero luego esto va aumentando. Entonces, la primera necesidad del hombre para dar origen a los números es cuantificar colecciones de objetos. ¿Cómo lo hace? Con los dedos. Vamos a encontrar en la literatura que hay profesores que no aceptan que sus niños cuenten con los dedos. Los que somos profesores debemos recordar, o cuando nosotros éramos pequeños, que contábamos con los dedos debajo de la mesa, porque supuestamente el profesor de matemática no le gusta que cuenten con los dedos. Cuando eso es natural del hombre. Yo personalmente estoy ni a favor ni en contra de contar con los dedos, pero creo que es un proceso. Segundo, el hombre hacía rayas en la madera, en los huesos o en la arena. Y era una forma de registrar los objetos contados. Luego pasamos a hacer agrupaciones de piedras o de cocos o de hojas para llevar un registro de los elementos que habíamos contado.
Y vamos a encontrar culturas como los incas que también hacen nudos en las cuerdas. Si se dan cuenta, todos son objetos de la naturaleza. Todo es concreto. Todavía no llegamos al simbolismo, o sea, el origen del número fue concreto, había que manipular, había que ver, había que tocar. Continuando con nuestra presentación, hay algunos antecedentes arqueológicos que ustedes algunos ya deben conocer. Uno de los hallazgos es el hueso de Izango. Este es un hueso que data del Paleolítico Superior, aproximadamente del año 18.000 al 20.000 antes de Cristo. Y es una de las evidencias que nos demuestran que el hombre sí registraba sus objetos que contaba. Este era un largo hueso marrón. Se dice que es del peroné de un babuino, debe ser de un animal grande, y que tiene un pedazo punzante de cuarzo incrustado en uno de sus extremos. Se piensa que seguramente que este cuarzo era lo que les permitía marcar el hueso. Está en un museo y es una evidencia de cómo se fue registrando estas cantidades en la prehistoria. Entonces, el origen del número está ligado a lo concreto. No nos podemos saltar esa etapa. ¿Y por qué está ligado a lo concreto? Porque contamos objetos. Podemos contar manzanas, 3 manzanas, 2 manzanas, 5 manzanas en total. Y este gráfico, o sea, este cómic dice, según mis piedras, me hace falta una vaca. Ahora, esto de que hacían marcas y llevaban un registro de a lo mejor de sus posesiones, era porque estaban en su etapa que eran nómades. ¿Qué pasa? Cuando el hombre evoluciona de su vida nómade a la vida sedentaria, suceden algunas situaciones, como por ejemplo que al tener una vida sedentaria empieza a tener más posesiones, ya sea la agricultura, ya sea una propiedad, una casa, y ya necesita contabilizar sus objetos. Cuando era nómade, no tenía tantas posesiones. Habrá tenido camellos, me lo imagino, habrá tenido que contar el número de los integrantes de su tribu y cuando nacía un hijo más, había que agregar uno más a la tribu. Pero cuando pasa a la vida sedentaria, estas colecciones de objetos aumentan de tamaño considerablemente. Es como que el hombre empieza a evolucionar. Por lo tanto, al tener una vida sedentaria, tengo que defender lo que es mío. Tengo que saber cuántas plantaciones de tomates tengo, cuántas habitaciones tiene mi casa. Empiezo a tener posesiones que necesitan ser contabilizadas. Y es ahí donde ya hay una evolución de la necesidad del hombre por los números. Pero hasta acá, su necesidad solamente ha sido contar. Todavía no hemos llegado a operar con los números. Y esa fue la primera función que tuvieron los números. Simplemente era representar una cantidad. Entonces, cuando el hombre evoluciona, también evolucionan sus objetos o sus posesiones. Cuando teníamos una vida nómade, los objetos eran pequeñas cantidades y ahí tenemos una familia, pequeñas colecciones de objetos, por lo tanto, con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, era suficiente. Cuando empezamos a evolucionar,
aumentan las cantidades y ya necesito más que los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Y es ahí donde surge lo que se denomina sistema de numeración. Acá en la imagen yo tengo el sistema de numeración egipcio, y este sistema de numeración lo que me permite es registrar a través de símbolos grandes cantidades. Situación que antes no me lo permitía. Y también aparece como el imaginativo de los historiadores, que si él quería llevar, por ejemplo, en su bolsa el número de ovejas que tenía y tenía que llevar una bolsa de piedras, no era útil, no era funcional andar con una bolsa llena de piedras para saber cuántas ovejas tengo. Porque además era nómade, trasladar una bolsa llena de piedras no tiene sentido. Entonces, era más fácil llevar un hueso con marcas de las ovejas. Y es aquí entonces, ahora, este sistema de numeración surge por la necesidad de representar grandes cantidades. Y aquí ya nos empezamos a alejar de lo concreto y estamos pasando a lo simbólico. El sistema de numeración permite representar una colección de objetos de manera abreviada y de forma simbólica. Apartamos lo concreto y ahora empiezo a tener símbolos. Y aquí tengo dos imágenes. Una con el sistema de numeración egipcio, donde tenemos números, el 1, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, etc. Y son diferentes imágenes. Y tenemos el chino en la imagen, y acá tenemos otro símbolo. Tenemos un símbolo para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, hasta el 10, y luego ya representamos con otro símbolo el 100, el 1000, el 10.000, etc. Si se fijan, ahora lo que era concreto, el hombre lo dibuja. Y en el sistema egipcio se ve mejor los símbolos, no sé, hay un sapo, hay un palo, después hay una como herradura. Bueno, y el chino tiene solamente estos palitos. El sistema de numeración, y tenemos que tenerlo claro, primero es su funcionalidad, que es representar grandes cantidades de manera abreviada a través de símbolos. Entonces, ¿qué nos permite cualquier sistema de numeración? Manejar colecciones de objetos de grandes cantidades. Los dedos de las manos y de los pies no son suficientes, por lo tanto, ahora se crea o se da origen un sistema de numeración. Se compone de símbolos. Todos los sistemas de numeración tienen símbolos y posee reglas que permiten obtener todos los números del sistema, y luego los números posibles de obtener son infinitos. Vamos a ver que existen sistemas de numeración que son solo representativos. Hay otros que se puede operar con ellos para poder llegar a lo que es nuestro sistema de numeración, que es el decimal. Acá le he registrado un número en símbolos egipcios. Pero hay reglas que tenemos que saber para poder utilizar el sistema egipcio. Y con esto queda comprobado que no es suficiente conocer los símbolos. Además de conocer los símbolos, tengo que conocer las reglas del uso de estos símbolos. Miren lo que pasa con el sistema egipcio. Los símbolos se podrán repetir hasta 9 veces. Esa es una regla. Se pueden escribir tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Y este sistema no es posicional. Es evidente, si me dicen que se puede escribir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, es que no tiene un orden posicional. Y los distintos números se van formando con la repetición de los símbolos.
y es un procedimiento aditivo. Si se fijan, la primera imagen aparece el símbolo con su respectivo número, y abajo en la imagen tenemos el número simbólico de 4530. La primera regla que tenemos que saber del sistema egipcio es que los símbolos se pueden repetir 9 veces. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 1, que es una barra, si yo lo repito 9 veces, al 10 pasa al siguiente símbolo. Vamos con el número que está representado, 4530. Tenemos el dibujo del 1000, que tiene que estar 4 veces, y tenemos 1, 2, 3, 4 veces, está repetido. Luego tenemos el 500. Por lo tanto, me tengo que ir al 100 y voy a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5 de el símbolo que representa el 100. Y finalmente tengo el 30. Si se fijan, el sistema egipcio no tiene 0 como símbolo. Entonces, represento el 30 con 3 figuras de como herradura, que es la que tengo acá. Si se dan cuenta, todo sistema de numeración debo conocer los símbolos y las reglas que rigen este sistema. Vemos entonces que el sistema egipcio no es posicional porque no importa el orden. Se pueden escribir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Solamente lo puse como ejemplo para que veamos cómo funciona un sistema de numeración. Y es aditivo. Ahora, el 0 se origina en el viejo mundo de una manera muy particular. El 0 está presente primero en Asia. Y aquí hay una historia, tanto historia universal como historia bíblica, y es súper interesante, porque dice que las primeras civilizaciones surgieron en Mesopotamia. Y para los que son estudiosos de la Biblia, Abraham sale de Ur de los Caldeos, que era en Mesopotamia. Mesopotamia se caracterizaba porque era una civilización que se desarrolló entre 2 ríos, el Éufrates y el Tigris. Hay historiadores, no sé si será verdad, pero dicen que ahí puede haber estado el Edén de Adán y Eva, ya que había 2 ríos, pero bueno. El asunto es que en Mesopotamia surgen las primeras civilizaciones. Y en Mesopotamia está la ciudad de Babilonia. Y el imperio babilónico en aquel entonces era poderosísimo y tenía muchos intelectuales. Entonces, vamos a ver en el mapa que estoy presentando que en este sector se encuentra Mesopotamia, para que nos ubiquemos geográficamente, porque el 0 va a ir viajando de continente en continente y vamos a ir viendo cómo se construye. Si se fijan, en el mapa, Mesopotamia corresponde a una parte de Asia. Y aquí tenemos Mesopotamia, que está junto a África, que era donde estaban los egipcios. Y acá está entonces el imperio de Babilonia, para que lo tengamos claro. Y aquí me muestra, bueno, está el imperio persa y Mesopotamia es el que está en amarillo. ¿Qué pasa con Mesopotamia? En Mesopotamia surgen las primeras civilizaciones. Eso está comprobado arqueológicamente. En Mesopotamia surge el sistema de numeración babilónico. Es considerado el primer sistema de numeración que ha existido en la Tierra. Y esto ocurre en el segundo milenio antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Y existen registros de textos numéricos
como una tabla que data del 700 a.C. El sistema de numeración babilónico se compone de signos cuneiformes, que ya les voy a mostrar la imagen, y posee espigas, parecen espigas verticales u horizontales que representan las unidades. Este sistema numérico es posicional, pero no tiene cero. Entonces, al ser un sistema posicional sin cero, vamos a ver que arroja ciertas dificultades. Y producto de estas dificultades es que el hombre tiene que crear una solución a este problema. Este sistema numérico de los babilonios duró casi 1000 años sin el cero. ¿Qué pasaba con el cero? Ellos dejaban una columna en blanco entre los dos grupos de signos. Y simplemente este espacio que se generaba entre un signo y otro era un marcador de posición. Entonces, existía el sistema de numeración, pero no tenía cero. Por lo tanto, ya es especial, porque el cero no surgió junto con todos los demás números. Aquí tenemos los números babilónicos. Tenemos desde el 1 hasta el 59. Si van viendo, parecen espigas inclinadas, y por eso es que dice que tiene esta forma cuneiformes, y toda esta tabla de los números babilónicos se encontraron en esa zona. Entonces, ¿qué pasa con el cero? No tiene un símbolo que lo represente. No existe. Tenemos todos los otros símbolos. Tenemos del 1 al 59, muchos símbolos, pero el 0 no tiene símbolo. Por lo tanto, una de las primeras dificultades que tiene el origen que da el 0 es que era muy difícil diferenciar entre 306 y 36, porque lo que dejaban era un espacio. Y si el espacio era muy pequeño, no se logra diferenciar si hay o no hay un 0. Otra de las dificultades es cuando el 0 estaba al final, como por ejemplo 28 y 280. Ahí era mucho más difícil, porque aunque tú dejes un espacio, no tienes cómo constatar que hay un espacio. Entonces, ya vimos que los números surgen de acuerdo a una necesidad. Y el 0 también surge por una necesidad, que era de representar de manera correcta el número. Esa fue la necesidad que hubo en un principio. Miren qué sucede. En los inicios del 0, los babilonios crean el signo de doble espiga inclinada. Se dieron cuenta que al dejar solo un espacio, cometían errores, porque no podían dejar un espacio cuando el 0 estaba al final, como el número 280 que les acabo de mostrar. Por lo tanto, crearon esta doble espiga, que hay registro de que se podía escribir de estas 4 imágenes que presento acá. Y ahí ya podíamos subsanar esta dificultad, como por ejemplo en el 890, donde el 0 se escribía al final, en el lugar de las unidades. Entonces, si se dan cuenta, en un inicio el 0 como que no era importante. No, solamente marcaba un espacio para poder registrar de manera correcta los números. ¿Qué sucede? Todo esto pasaron 1000 años para que los babilonios dijesen, ¿sabes qué? Esto está complicado, no nos está sirviendo esto de colocar un espacio, mejor dibujemos un signo. Pasaron 1000 años. Entonces, si continuamos, ¿qué pasa ahora? Ahora vienen las guerras. Y ahora
Babilonia es destruida por una guerra. Y los babilonios fueron exiliados, gobernados por otras personas. Entonces, combatieron Babilonia y tomaron a los intelectuales de Babilonia y los trasladaron a Grecia. Por lo tanto, todos los conocimientos que teníamos de números, incluido el cero, viajaron a Grecia. Y los griegos lo recibieron súper bien, porque estaban todos estos geometras, estos filósofos, estos astrónomos, y llegan todos estos intelectuales de Babilonia con todas estas ideas nuevísimas para la época, y ahora este cero, que era un símbolo del sistema babilónico, pasa a los griegos, y los griegos siguieron estudiando. Entonces, miren lo que sucede. Los babilonios no adoptaron un sistema posicional. Y como su sistema no era posicional, en un inicio no necesitaban el cero. Ahora, los matemáticos griegos, que estaban interesados por la astronomía, empezaron a registrar el símbolo del cero con una o con una circunferencia. Bueno, entonces, pero todo parte de los babilonios. Los babilonios llegan a Grecia y en Grecia todo este mundo intelectual empezaron a estudiar y se dieron cuenta que necesitaban un símbolo, y ahora en sus registros aparece este círculo o esta O, como quieran llamarle, que era una marca, era nada más. Entonces, Alejandro Magno conquistó Babilonia en el año 331 a.C. Y Alejandro Magno llevaba soldados y también llevaba intelectuales. Entonces, los griegos ahora comienzan a utilizar el cero. Y existen papiros astronómicos con la figura del cero, que es la imagen que tengo en pantalla. Si se fijan, dentro del rectángulo amarillo aparece este símbolo. Y ese es uno de los primeros registros que tiene el cero con esta forma. Entonces, habíamos visto que el imperio babilónico, o los babilonios, o las civilizaciones de Mesopotamia, surgieron 2000 años antes de Cristo. Y ahora Alejandro Magno, en el año 331 antes de Cristo, conquista Babilonia y se lleva estos intelectuales a Grecia. O sea, vamos dándonos cuenta de la cantidad de años que han pasado. Y recién ahora el cero tiene un símbolo, una figura. Esto también ocurre, esto está en un museo, me parece que es el Museo Británico, si no me equivoco, pero también aquí vemos la arqueología. Esta es una tablilla del año 876 y el 270 aparece escrito como 27, ahora seríamos 27 grados, pero esa marca aparece pequeña sobre el 7. Entonces, empiezan a registrar papiros, piedras, donde el cero ya empieza a tener un protagonismo. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que dejar el lugar vacío no me sirve. Entonces, los griegos, en su necesidad de registrar, entonces tienen esta marca. De Grecia, empezamos a ver a Ptolomeo, no sé cómo se pronunciará, que él nació en el siglo I o II y falleció a fines del siglo II. Él es un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático griego, y él usa este símbolo como parámetro de vacío. Y él
comienza a registrar este símbolo entre dígitos y al final del número, que era la necesidad que tenían los babilonios, que de alguna manera no pudieron solucionar. Pero al llegar a Grecia, que estaban todos estos intelectuales, él fue uno de los primeros que se registra que haya escrito el símbolo entre dígitos y al final del número. Entonces ya no tenemos el problema de diferenciar 36 de 306 o de 28 de 280, porque está este símbolo. Pero aún no se llama cero, es un símbolo. Y de hecho no se le consideraba un número, era un símbolo. Me sirve para registrar de manera correcta los números. Pobre cero, ¿cómo lo disminuíamos de alguna manera? Ahora, el primer uso del cero, resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, es un signo de puntuación para denotar un espacio vacío y dar una interpretación correcta a los números. Y no es un uso del cero como número, es como una marca. Esa es como la primera funcionalidad que le damos al cero. Es una marca. ¿Y para qué me sirve? Para escribir correctamente los números. Entonces, este símbolo está en Grecia, venía de los babilonios. ¿Y cómo se usa? Es un signo usado entre dos cifras y en un inicio, nunca al final, excepto con Ptolomeo, que fue el que sí lo registró al final. Acá está, Ptolomeo en el Almagesto, 130 después de Cristo aproximadamente, registra esta marca entre dígitos y como al final del número. No todos los griegos utilizaron el cero como lo hizo Ptolomeo, porque no estaban de acuerdo. No había unanimidad con respecto al uso de esta marca. Y el cero sufre un desuso varias veces antes de establecerse. Claro, porque había gente que no lo consideraba. Habían unos que sí, otros que no llegaban a acuerdo. El cero de pronto desaparecía, se mantenían las marcas como los babilonios. Algunos griegos como Ptolomeo sí lo usaban, otros no. Entonces, el cero cae en desuso varias veces antes de poder establecerse como tal. Cero, número diferente a los demás. ¿Qué pasa ahora? De Grecia nos vamos a la India. ¿Qué pasó? Que Alejandro Magno sigue combatiendo, siguen las guerras, siguen esto de apoderarse de tierras y de imperios, etc. Y ahora de Grecia, esta marca, este cero, viaja a la India. Entonces, veníamos de los babilonios. De los babilonios nos llevaron a Grecia. Y ahora de Grecia retrocedemos a Asia y nos vamos a la India. Y acá estaban otros intelectuales que eran los indios. Los hindú es la religión hindú. Entonces, ¿qué pasa? Que estuvimos con los intelectuales griegos. Y los intelectuales griegos, hubo una disputa en si lo coloco, no lo coloco, si lo dejamos como una marca, no lo dejamos como una marca. Y en este periodo como de transición, de que lo dejamos, no lo dejamos, llegamos a la India. Y acá en la India también habían intelectuales en aquella época que estaban estudiando los números, las matemáticas, la astronomía, porque se basa mucho en la astronomía, y llegamos a la India. ¿Qué pasa acá? Alejandro Magno sigue sus expediciones siempre con soldados y con intelectuales. Y en el año 560 después de Cristo, el cero entró en la matemática india.
Imaginen la cantidad de años que han pasado. Y los indios usaron un sistema de numeración posicional. Y ahora el orden en que yo escribo los números es importante, porque es un sistema posicional. Entonces, en esta foto, o sea, esta imagen, no es una foto, tenemos, yo me lo imagino, a Alejandro Magno, ahí en su trono, tal vez, conversando con un intelectual. Y seguramente que el intelectual le está diciendo, oye, mira, hay una marca, esta marca es importante porque nos permite registrar de manera correcta los números, bueno, cosas de imaginación. ¿Qué pasa ahora? Son imágenes, no sé si serán verídicas o no, pero tú pones en internet el nombre y me aparecen estas imágenes. Acá hay 4 matemáticos indios que se registran en la historia con aportes importantes a la función que tiene el cero, en aquel momento algunas correctas, algunas ideas equívocas, pero acá esta marca ahora ya empieza a tener propiedades, empieza a tener características propias, de no ser nadie, de ser solamente un lugar para separar dígitos, ahora el cero tiene un comportamiento, empieza a actuar. Entonces, ¿qué tenemos acá? No sé si lo pronunciaré de manera correcta. Tenemos Aryabhata, que es de los años 476 al 550, y él es un matemático y astrónomo. Y él, en su mente, tiene esta idea de principio posicional. Y en sus escritos se ha encontrado que dice, de un lugar a otro, cada uno es 10 veces el que precede. ¿Qué quiere decir? Que en su mente, Aryabhata decía, un elemento equivale a 10 veces el que le precede. Y ahí estamos hablando de nuestro sistema de numeración decimal que va de 10 en 10. 10 unidades, una decena. 10 decenas, una centena. Entonces empiezan a surgir estas ideas que van a dar lugar a las características propias que tiene nuestro cero hoy en día. Luego tenemos, que es un poco más contemporáneo, él era de 476 al 550 y él es de 590 al 670. Brahmagupta. Él era el director de un laboratorio de astronomía en una de las ciudades capitales de la India en aquella época. Y él también empieza a tener ideas respecto a este símbolo y del sistema, de nuestro sistema de numeración decimal. Entonces él dice, un número, si lo restas a sí mismo, obtienes 0. Esta idea que a nosotros nos debe parecer tan evidente, a los niños cuando se inician en su escolaridad no es tan evidente. Es decir, 5 menos 5 es igual a 0. Entonces, uno juega con los niños. 2.381 menos 2.300, ¿cuánto es? 0. Luego, cualquier número multiplicado por 0 es 0. 12 por 0, 0. Y luego, acá tiene otra idea. 0 dividido por 0 es 0. ¿Correcto? ¿Incorrecto? 0 dividido por 0 es 0. Bueno, entonces, ahora este número 0 no se está comportando de la misma manera que los otros números. Y empiezan a surgir estas ideas que pueden ser erróneas o pueden ser correctas. Vamos a ver.
Brahmagupta tiene dificultades con el tema, con la división. Un número positivo o negativo, cuando es dividido por 0, es una fracción con 0 como denominador. 0 dividido por un número positivo o negativo es o 0 expresado o expresado como fracción el 0 como numerador y una cantidad finita como denominador. 0 dividido por 0 es 0. Si se dan cuenta, son ideas que estos matemáticos indios empezaron a desarrollar. Acá tenemos a Mahavira del 800 al 870 y él se dedicó al tratamiento puro de las matemáticas. Él no era astrónomo. Y él también tiene sus ideas. Un número multiplicado por 0 es 0 y un número permanece igual si se le resta 0. Estas ideas empiezan a aumentar, pero preceden, digamos, a las anteriores, son posteriores, perdón. Un número permanece sin cambio cuando es dividido por 0. Son ideas que empezaron a surgir con el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no se comportaba igual que los otros números. Y llegamos a Bhaskara de 1114 a 1185. Él escribió unos 500 años después de Brahmagupta. Una cantidad dividido por 0 se convierte en una fracción cuyo denominador es igual a 0. Esta fracción tiene como valor una cantidad infinita. En esta cantidad, en la cual 0 es el divisor, no hay alteración aunque se sumen o se resten muchos. Y acá empezamos entonces con esto de aumentar las ideas con respecto a qué sucede con el 0. Y el 0 sigue viajando. De la India ahora ya se expande y se va hacia China, hacia los países árabes y por supuesto que con los árabes llegan a Europa. Y aquí vamos a tener la origen y una síntesis. Partimos de Babilonia, pasamos a Grecia y llegamos a India. Y ahora en la India es donde nuestro 0 o nuestro sistema de numeración, porque el 0 iba ligado al sistema de numeración decimal, bueno, y también a los otros sistemas de numeración binario, y etcétera, el 0 se expande. ¿Por qué? Porque el sistema de numeración se expande. Y luego llega a Europa, y en Europa llega con Fibonacci en el año 1175 al año 1240 después de Cristo. Él describe los 9 símbolos juntos con el signo del 0. Pero al 1, 2, 3, 4 hasta el 9 los llama números. Y al 0 lo llama marca. Qué falta de respeto hacia el 0, por favor. Al 0 lo llama marca. Y es una marca alrededor del año 1200, pero no fue usado hasta mucho tiempo después. Porque el 0 no era aceptado, porque era una marca, no era considerado un número. Bueno, entonces, tenemos que los números empiezan a conocerse como arábigos y los cálculos como algoritmos. Para el siglo XV, la introducción de los números arábigos era total. África, Asia y Europa. Las primeras civilizaciones necesitaron un tiempo para comprender el 0 como número, y era una razón filosófica. ¿Cómo puede 0 ser un número cuando un número es una cantidad de cosas? ¿Es nada una cantidad? Eso está citado en Stuart 2008. El trayecto que permitió pasar de no hay a decir hay 0 es una etapa fundamental en la historia del pensamiento. Entonces ahora cuando uno dice, ¿cuánto hay? 0. Ahora entonces ya vimos cómo se desarrolló, se originó el 0 en Asia, África, Europa, pero vamos a llegar a América. Y en América hay otro concepto del 0, y a mí personalmente me parece mucho más entretenido. ¿Qué tenemos? Tenemos que en los mayas, la cultura tiene registrado el 0 como un símbolo, y está dentro de su sistema de numeración.
Pero miren lo que pasa con los mayas. Hay algunos antecedentes históricos, siempre estos antecedentes son cuestionados, ¿ya? Eh, pero dice que la cultura de los olmecas, que estaban ubicados en Tabasco y Veracruz, fueron los que dieron origen al cero de los mayas y que luego esta cultura la traspasó a los mayas. Ahora, esta civilización debe haber surgido entre el año 250 y el 900 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que se quedó en la cultura maya. No pasó a otras civilizaciones, el cero. ¿Qué pasa con los mayas y los números? Primero, los mayas estaban muy obsesionados por contar y contabilizar el tiempo. No estaban preocupados de contabilizar objetos. Los mayas no les preocupaba las posesiones. No era contar lo que tengo. No, era contar el tiempo. Y en esta obsesión de contabilizar el tiempo, descubrieron el cero. Es súper bonita la historia. Ellos contaban con varios calendarios distintos. Tenían el calendario cósmico, el calendario civil, con 360 días y 5 fechas fantasmas. Calendario con un año de 260 días. El ciclo diabólico de los señores de la noche. El calendario lunar, el ciclo sinódico de Venus y el ciclo de Mercurio. Esos son los calendarios que hay registrados de que tenían los mayas. Entonces, era su obsesión por contabilizar el tiempo. Pero aquí había una dificultad, que fue lo que dio origen al cero. El cruce de los calendarios. 5 años del calendario de Venus eran 8 del calendario civil y 405 lunaciones eran 46 años del calendario, etc. Este cruce de calendarios se nos desordenaba lo que era el tiempo. El peligro de que en cualquiera de esas intersecciones de calendario se acabara el tiempo, por lo que había que exorcizarlas. Y aquí es donde aparece el cero. ¿Por qué? Hay una historia, dice que los señores de la noche eran acaudillados por la muerte. Y esta muerte se llamaba cero. Todos los años se organizaba una pelea a muerte entre dos campeones. Uno de ellos hacía de cero, o sea, la muerte. Y el cero siempre tenía que perder. Si no lo hacía, lo tiraban por una escalinata para que el mundo siguiera andando. Entonces, el cero surge por una necesidad de decir, se acabó el tiempo de los calendarios, pero comienza algo nuevo. Por lo tanto, el concepto de cero tiene que ver con la muerte y con la vida. Era el término de un ciclo, pero el comienzo de otro. Porque ellos decían que si no tenían el cero, el mundo, o sea, esto se acababa, no había más tiempo. Entonces, para poder contabilizarlo, dijeron, ok, el cero. El cero terminaba la etapa y comienza otra. La numeración maya. Los astrónomos mayas desarrollaron durante el primer milenio de nuestra era este sistema de numeración en base 20 y los números son representados por conjuntos de puntos y trazos, pero además tiene el símbolo del cero. Los símbolos del sistema maya representa el cero, que es una concha de caracol o desempeña un signo, y permite la escritura sin ambigüedad de los números, que era el problema que tenían los de Babilonia. Y aunque no tiene carácter operatorio, ni siquiera se le considera un número, pero es lo que dice la historia. Yo no sé si se considera operatorio. Bueno, el cero maya significaba ausencia y se une la cualidad de ausencia de unidades y la de señalar que un periodo, una fecha o una cantidad se completa. Es mágico. El cero en los mayas tiene otro significado. No es ausencia de cantidad, es que un tiempo se acabó y comienza otro.
Bien, en síntesis, el cero surge para suplir una necesidad social y cultural. Se completa el sistema de numeración con la creación del cero y su función es de presencia de posición y ausencia de cantidad. Y el cero se comporta de manera atípica en operaciones de suma, de resta, de multiplicación y de división. Y luego, acá que hay muchos matemáticos, van a ver que el cero se comporta de manera diferente en los otros sistemas, en los otros conjuntos de números también. Yo estoy hablando solo de los números naturales. Pero cuando llegan a un plano cartesiano, el cero es el único número que está en el centro. El 1 tiene un -1, el 2 tiene un -2, pero el 0 no tiene un +0 o un -0. Es un número atípico y por eso, si consideramos todo su origen, hay que tratarlo de manera diferente. Y hay que considerar su origen al momento de enseñarlo en el aula. Con esto termino la historia del cero y estas dos historias, tanto de Europa, África y Asia, comparado con lo que es América Latina, es sumamente destacable, porque las necesidades del hombre europeo, África, Asia, era una necesidad de contabilizar objetos. En cambio, el hombre de Centroamérica, su necesidad era contabilizar el tiempo. Lo encuentro maravilloso estar preocupado de que quiero vivir, no quiero que esto se acabe. Entonces, como yo no quiero que el tiempo se acabe, creamos el cero. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y esto nos hace pensar, estando en pandemia, en esta pandemia que nos tiene a todos encerrados y en incertidumbre, ¿vale el tener tantos objetos y contabilizar objetos o contabilizar el tiempo? Bueno, ahí lo dejo. El cero, un número atípico. Ya les contaba acerca de este relato que lo van a encontrar en YouTube. Vamos a ver. El cero, con la creación del cero se completa el sistema de numeración posicional. Pertenece a los 10 dígitos que forman el sistema de numeración decimal y posee especificidades respecto al resto de los números. Es el menor de los dígitos y es usado en todas las bases numéricas. En los números binarios está el 0, base 5 está el 0. El 0 es especial. Luego tenemos, existen estudios con respecto al 0 en el desarrollo escolar y tenemos que niños de 3 a 6 años, en Italia se hicieron algunos estudios donde concluyen que la génesis del cero como cifra y cardinal es espontánea en ellos. Interesante, de 3 a 6 años, son pequeños. Niños de 5 a 8 años, países como Escocia, Argentina, Chile, Venezuela, dice que existen problemas al resolver sumas y restas que contienen cero. Y escritura de números con presencia del cero en una o más de sus cifras no registran la cantidad correcta de ceros. Y esto nos ocurre cuando hacemos dictado de números. 2003. No escriben correctamente los números. Desconocimiento de las funciones del cero. De niños de 12 a 14 años, el cero causa confusión cuando es incorporado a los naturales. Porque ¿cuál es el antecesor de 1? 0. En los números naturales, ¿cuál es el antecesor de 0? ¿Tiene antecesor el 0 en los números naturales? Y en los jóvenes de 17 a 20 años dice que existen diferentes significados en el ámbito escolar. O sea, el 0 trae complicaciones. Bueno, ahí están algunos de los estudios. Uno de ellos es Donoso 2008, que fue el que desarrollé mi tesis de maestría
de dificultades de aprendizaje. Bueno, está Damore 2008, Lerner y Sapolsky, Hughes, etc. Vamos a ver las especificidades del cero. ¿Qué lo hace especial? El cero en la historia. Vimos en los babilonios, era un signo de puntuación, marcador de posición en una notación de base posicional, siempre que sea posicional. El número, función de presencia de posición y ausencia de cantidad en cualquier sistema de numeración. Posicional. La definición de cero es ausencia de cantidad y presencia de posición. Quiere decir que en el número 304 no tengo decenas. No hay. ¿Cuántas decenas hay? 0. Pero hay una posición. Estoy ocupando la posición de la decena. Por algo sé que es 304 y no es 34. Es el único que tiene esa definición. Ausencia de cantidad y presencia de posición. Y por eso esta imagen de la momia está, pero no está. O sea, no hay cantidad, pero sí hay posición. La posición está ocupada. Bueno, en esta investigación que se realizó un análisis de texto con respecto a la presencia del cero en los textos escolares, en las actividades de los textos escolares, vimos que hay contextos en que actúa el cero, ¿ya? Y en esta conferencia les voy a mostrar algunos resultados de lo que pasó cuando era cifra única y cifra componente de un número, y vamos a entender bien esto. Pero surgieron 4 contextos en que aparece el cero en los libros de texto y que lo pudimos respaldar con un marco teórico. Y aquí teníamos el cero como cifra. Tenemos que los símbolos 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9 son cifras únicas. A eso me refiero cuando es cifra única, o sea, el 0 no está acompañado. Y el cifra componente de un número es cuando el 0 está acompañado. Como el ejemplo de 304, ahí el 0 es una cifra que es componente de un número. ¿Bien? Eso fue una de los contextos que se encuentra el 0, que es como cifra única o como cifra componente de un número. El otro era su representación. ¿Cómo se representa el 0 en los libros de texto? Y la otra era el 0 dentro de las operaciones aritméticas en los naturales. Pero en esta conferencia, después, si es que alcanzo, les muestro, pero me voy a centrar en el 0 como cifra. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que el 0 como cifra única, considerando el 0 como cardinal, en relación de orden, cuando tenemos que ordenar números, cuando está de cifra única, como origen de magnitud, cuando yo voy a medir, comienzo del 0. Y como tecla, que en el fondo es como la etiqueta, ¿no? Es cuando yo tengo la tecla del computador y ahí me aparece el 0. Y ahí está como cifra única, el 0 está solo, no está acompañado. Y el otro contexto en que encontramos el 0 es como cifra componente de un número. Y en esta cifra componente de un número tenemos la lectura. Leer, tanto en su forma, en su lectura y escritura, no sé, me quedé con el 304, las aproximaciones que se hacen, la relación de orden también, como unidades de medida y como valor posicional. Entonces, ¿qué ocurre?
El 0 como cifra única, entendiendo como cifra al signo o carácter que representa cada uno de los 10 primeros números, o sea, del 0 al 9, tenemos que el 0 como cardinal es el único que representa el conjunto vacío. El 0 como cardinal, entonces, representa el conjunto vacío. Y es el único. En la relación de orden, cuando ordenamos números, el 0 es el primer número de la secuencia numérica. Pero cuando yo cuento, yo no cuento desde el 0. Si yo tengo una colección de objetos, yo no digo 0, 1, 2, 3, 4. Y esa es una dificultad, porque entonces, a ver, el 0 es el primer número de la secuencia numérica, pero cuando yo lo utilizo y voy a contar objetos, no se menciona, no está, no existe. O sea, a ver, ¿existe o no existe? Sí, en la secuencia numérica sí está. Ya, pero en el conteo de los objetos no está. Yo no he escuchado a nadie decir 0, 1, 2, 3. En el origen de magnitud, el 0 se registra como el origen de medidas en unidades de medidas estándares. Y aquí sí se considera. Cuando yo cuento, no parto contando del 0. Pero cuando mido, sí comienzo a medir desde el 0. ¿Ven que no es tan fácil? Bueno, y como tecla, el 0 es registrado como una tecla en el computador, en el celular, es una tecla. Entonces, ya empezamos a ver que el 0 se comporta de manera diferente al resto cuando es cifra única. Es un conjunto vacío. En su relación de orden sí está, yo comienzo del 0, pero cuando cuento, hago el conteo, no se menciona. Pero cuando voy a medir, sí tengo que considerar el 0. Y bueno, y el tema de la tecla, que sería el contexto donde se encuentra. Ahora, cuando tenemos el 0 como cifra de un número, el 0 se encuentra como cifra de un número cumpliendo las funciones de ausencia de cantidad y presencia de posición. ¿Y en qué contextos aparece el 0 que generan dificultades? En la lectura. En la lectura de números con presencia del 0 dentro del número, genera dificultades tanto en la escritura como en la lectura. Los números aparecen registrados en símbolos numéricos. En la escritura de números en símbolos alfabéticos o numéricos, y en la aproximación. Redondeo de un número a la decena. Centena, unidad de 1000, centena de 1000 más cercana. Yo no sé si ustedes supieron, bueno, yo sé que esta es una conferencia donde hay gente de varios países, pero en Chile, hace pocos años, en nuestro sistema monetario desaparece el peso. Y nuestro sistema monetario era ideal para enseñar el sistema de numeración decimal. Porque nosotros en Chile teníamos una moneda de 1, era 1 peso, la moneda de 10, 10 pesos, y la moneda de 100, 100 pesos, el billete de 1000, 1000 pesos, y así. Pero hace pocos años atrás, un par de años, no sé cuánto tiempo habrá pasado, eliminan el peso. Entonces ahora viene que se establece a nivel nacional la aproximación. Entonces, que si tú vas a pagar 29 pesos, entonces se aproxima a 30. Y ahí viene el tema de la aproximación y queda en evidencia que en los colegios no lo estábamos trabajando de la mejor manera. Ahora, personalmente lamenté que eliminaran el peso,
porque era sumamente fácil para los niños trabajar con dinero el tema del sistema de numeración decimal. Pero por otro lado, tuvimos que empezar a enseñar a redondear. Y aquí viene, ¿hacia dónde redondeo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si tengo 14 pesos, ¿quedan 15 o quedan 10? Entonces, todos estos son contextos en que está el cero y que el cero queda en evidencia que es un número diferente. Y al ser un número diferente, se tiene que tratar de manera diferente. Pero, lamentablemente, en los libros de texto que me tocó analizar, no se trata de manera diferente. Está dentro, apareció. Cuando aparecen actividades de lectura y escritura de números, no hay una conciencia en la elaboración de las actividades. No es que en el texto, ok, voy a agregar números que tengan cero. No está. El cero se considera uno más y no es uno más. Bueno, tenemos que en relación de orden, ordenar números que contienen cero en una o más de sus cifras también genera dificultades. Y ese es otro contexto donde está el cero. Unidades de medida, acá empezamos a trabajar cuando hay que realizar equivalencias entre unidades de medida estandarizadas. Porque son múltiplos de 10 o son divisores de 10, y nosotros hablamos de metro, kilómetro, centímetro, y ahí está el cero presente. El valor posicional, identificar posición y valor del cero dentro de un número. Si se dan cuenta, el cero tiene estas características que lo hacen único, especial, y que si no se enseñan de manera consciente, generan dificultades en la adquisición del sistema de numeración. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener con el cero? Primero, el cero exige tener protagonismo en su enseñanza del sistema de numeración posicional, y es un requisito para nosotros los profesores saber enseñar el cero. Porque es algo que yo les puedo mostrar la historia, cómo se origina el cero, cuáles son sus características que lo hacen único y especial. Pero ahora tenemos que saber enseñarlo. ¿Lo sabemos enseñar? Presentar actividades matemáticas en contextos donde se observe de manera explícita el comportamiento del cero. Y así vamos a promover que los escolares, ellos descubran cuáles son las diferencias entre el cero y el resto de los números. Pero hay que hacerlo evidente. Y el cero, por sus propiedades, demanda ser enseñado de manera diferente. De lo contrario, los escolares no podrán aprender el sistema de numeración posicional en forma correcta. Y esto va a generar dificultades no solo en la adquisición del sistema de numeración. El pensamiento matemático se compone del pensamiento lógico matemático, del pensamiento numérico, del pensamiento métrico, del pensamiento espacial y geométrico. Si yo no comprendo el concepto del cero, no voy a poder medir de manera correcta, por ejemplo, y vamos a empezar a cometer errores. Recuerdo en una ocasión, alguien me contó la historia de que antiguamente se mandaba a hacer la ropa. Y cuando compraba las telas para hacer la ropa, el sastre le decía, es que me falta tela, pero ¿cómo si usted me pidió tantos metros? Y era porque la wincha que utilizaba le cortó el cero, porque pensaba que el cero no servía. Yo no sé si esa historia fue verdad o no, pero es verdad, la gente piensa que el cero no sirve. Uno de los errores que cometen los escolares
es pensar que el 0 no es un número. Y ese pensamiento coincide con lo que pensaban los babilonios en un principio, los griegos en esta transición de ideas respecto al 0. Y se repite. Y como el 0 no lo tratamos de manera especial, o cuando empezamos la escolaridad de sumar y restar 0, es tan fácil que el 0 no, como que no sirve mucho, como que no sé, restar 0 no tiene sentido, sumar 0 como que no tiene razón de ser. Entonces, los niños repiten esa idea, esa creencia de que el 0 no es un número. Y cuando hacemos el ejercicio de cuál es el antecesor de 0, eso no se hace, a nadie nos preguntan. Yo no recuerdo ninguna actividad en los textos escolares que diga antecesor de 0. Y eso genera discusión, genera reflexión, genera, oye, ¿el 0 tiene antecesor? Bueno, identificar los aspectos que le otorgan al 0 un estatus diferente al resto de los números facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje de este sistema de numeración posicional. Bien, para ir finalizando, ¿cuáles serían algunas sugerencias? Primero, que los escolares en nuestra enseñanza deben familiarizarse desde temprano con estas especificidades del 0. Jugar, ¿cuánto hay? 0. Y ahí es cuando uno, porque lo primero que te van a contestar es ¿cuánto hay? No hay nada. ¿Y eso cómo se dice en matemáticas? Hay 0. Determinar las especificidades del 0 es de interés para quienes enseñan el sistema de numeración. Y seguramente que cuando tú logras entender que el 0 se comporta de manera diferente, logras entender por qué te ha costado tanto algunos conceptos de matemática. Elaborar actividades matemáticas donde el 0 sea el protagonista. Bueno, según yo me quedan 3 minutos, estoy en lo correcto. De ser así, les quiero mostrar que tenemos algunos resultados de unas tablas que les quiero mostrar, que es unidades de análisis que fueron de este texto que analizamos, textos de primero a quinto de educación primaria publicados en Chile. No recuerdo bien, pero tiene que haber sido hasta como el año 2010, no recuerdo. El asunto es que las unidades de análisis que surgieron fueron las que les había mostrado en el diagrama, que era como cifra única, cardinal, relación de orden, origen de magnitud, tecla, cifra componente de un número, lectura, escritura, aproximación, relación de orden, unidades de medida y valor posicional. Y luego tenemos las representaciones del 0 en los libros de texto, y tenemos representaciones del 0 como cifra única, como cifra componente de un número, como expresión aditiva de un número y como expresión polinómica de un número. Y las operaciones aritméticas. El 0 es un término de la operación aritmética, tenemos los múltiplos de 10, las potencias de 10, como cifra de un número y redondeos. Todas estas unidades de análisis, en el fondo, es donde está presente el 0, es decir, de qué manera se presenta el 0. Y esta tabla es la que yo les quería mostrar. Y tengo, acá están, libros de primero a quinto básico. Y tenemos las actividades. En primero básico se registraron 14 actividades como cifra única. Ninguna actividad contemplaba el número como componente de un número. O sea, no había. 16 de representaciones, pero me voy a centrar en los que no hay. Por ejemplo, en quinto básico.
En el libro de quinto básico no habían actividades donde el cero aparezca como cifra única. Entonces ahí es cuando logro constatar que los textos escolares, el cero no tiene un espacio, no tiene una dedicación especial. Fíjense que en segundo básico tiene 6 actividades donde se registra como cifra única, 30 como componente de un número, 12 representaciones. Y fíjense acá en las operaciones aritméticas, que es la tabla que está aquí abajo, que en tercero básico no hay ningún ejercicio de donde se registre el cero como término, o sea, como, no sé, decir 35 más cero. Eso es un poco lo que les puedo contar con respecto a el cero en edad escolar. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y quedo abierta a las preguntas que puedan surgir. Creo que no hubo preguntas. Haya preguntas ahorita en la transmisión. Me comentan por ahí que muy buena charla. Entonces, hay muy buenos comentarios, excelente ponencia, muy buenos comentarios por parte de nuestros, por así, las personas que están viendo esta transmisión. Entonces, agradecemos, creo que no hay ninguna pregunta, creo que no hay ninguna pregunta, no veo preguntas en la transmisión, pero sí muy buenos comentarios acerca de la ponencia dada por la doctora Paola Danoso. Agradecemos a la doctora por estar presente en este seminario, por estar presente dando esta magnífica ponencia. Es un tema de muchísimo interés, es algo que pues es muy bueno aprender, ¿verdad? Porque son temas que muy pocas veces tomamos y excelente ponencia por parte de la doctora. Bueno, traen ahí una pregunta que dice, ¿hay algún registro del cero o algo similar en China o Japón? Sí, sí. Mira, en China y Japón, bueno, no lo tengo a mano, pero el ábaco es un instrumento también muy entretenido, donde ahí sí se refleja la definición de cero, la presencia de posición y la ausencia de cantidad. Y bueno, de China a Japón tiene muchísimo material, es muy entretenido, como también tiene su origen y su historia mística, también muy especial. Ok, ¿y cómo pueden explicar la multiplicación por cero? Es ahí donde tienes que bajar al material concreto. Yo les voy a contar una experiencia personal. Nadie me cree, pero yo cuando niña lo pasé muy mal con las matemáticas. Lo pasé horrible, horrible, horrible. Aprender las tablas de multiplicar, no, fue horrible, lo pasé muy mal. Pero mi madre es profesora normalista, ya está jubilada, de educación primaria, y mi padre es profesor de matemática de educación secundaria. Y me acuerdo que en casa mi mamá y mi papá trataban por todos lados y mucho material concreto. Ahora me demoraría en tratar de enseñártelo, pero el tema de las propiedades del cero tenemos que trabajarlo con material concreto, los inicios, o sea, no vamos a estar en educación superior con material concreto, aunque nada, algunas veces sí se puede. Ok, creo que son todas las preguntas. Dice aquí María Bocanegra, ¿por qué dicen entonces que los mayas aportaron el cero si ya otras culturas lo conocían? A ver, no es que
otras culturas, es que se fueron dando en tiempos distintos y en espacios diferentes. ¿Ya? O sea, el cero se originó, pero con un interés diferente. Por lo tanto, no es que le podamos atribuir y decir, oh, el maya fue lo único, la única cultura que entregó el cero. No, pero tenía otro significado. Entonces, lamentablemente, nosotros que nos colonizaron desde Europa, tuvimos que adquirir este pensamiento del cero de europeo. Pero si no nos hubiesen colonizado, estaríamos entendiendo el cero como el término de un tiempo y el comienzo de otro. Ok, gracias por su respuesta, doctora. Y bueno, creo que ya son todas las preguntas que aquí nos dieron. Bueno, hay una más, tenemos una pregunta más y ya sería la última pregunta. Dice, y además del ábaco, ¿hay algún registro escrito? Me imagino que Sí, se refiere a lo que estaba mencionando de los de los chinos y chinos. japoneses. Sí, por supuesto que sí. O sea, tú te pones a buscar en arqueología, en historia. Sí, por supuesto que. Y de hecho, son los registros tangibles los que constatan la historia. Ok, gracias, doctora. Bueno, pues agradecemos su apoyo, su participación, estas respuestas también de las preguntas que tienen los jóvenes, los chicos estudiantes de... Hola a todos. La Universidad Tecnológica de Altamira, la Prepa Latino de Estudios Tamaulipecos y Cálculo para Todos les hace una cordial invitación para que presencien virtualmente las conferencias acerca de la historia de las matemáticas que se llevarán los días 20, 21 y 22 de enero de 2021. En estas conferencias se desarrollarán diferentes temas como el origen y desarrollo del concepto del infinito, el origen y desarrollo del cálculo infinitesimal y la utilidad de la razón áurea en la construcción de los edificios y en el embellecimiento de los palacios. En mi caso particular, yo hablaré sobre el cálculo infinitesimal, recurriré a la parte histórica de esta rama de la matemática y para eso proporcionaré algunos trabajos creados por Demócrito, por Leucipo, Aristóteles y comentaré sobre los fundadores del cálculo infinitesimal. Me refiero a los matemáticos Eudoxo de Gnido y Arquímedes de Siracusa. Estos matemáticos proporcionaron dos métodos que son ahora base del cálculo infinitesimal. El primero es el método de exhaustión, el segundo el método por reducción al absurdo. Posteriormente hablaré sobre algunos trabajos creados en la Edad Media, pocos pero significativos. Finalmente aportaré algunos ejemplos proporcionados por los matemáticos del siglo XVII, principios del siglo XVII, como Kepler, Cavalieri, Torricelli, Fermat, y terminaré exponiendo el teorema fundamental del cálculo, que es la síntesis de cálculo diferencial e integral. Y ahora, esta rama de la matemática, que es cálculo diferencial e integral, ha encontrado mucha utilidad en el desarrollo de la sociedad. Creo importante también comentar que la historia y la filosofía de la matemática es importante que se estudie en las escuelas de nivel básico. Muchos de nuestros jóvenes, al momento de estudiar las fórmulas como la fórmula del volumen de la esfera o del área de un círculo, no recurren a la parte histórica de cómo se obtuvo cada una de estas fórmulas. Yo creo que
se debe mencionar, se debe resaltar para que el joven mexicano despierte su interés hacia las matemáticas. CADISAC, capacitación para la industria. CADISAC, capacitación para la industria. Capacítate en CADISAC. En CADISAC obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación CADISAC en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. CADISAC.